Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Aula 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible en clave de universidad, un podcast que forma parte del Observatorio de Implementación de la Agenda 2030 en el Sistema Universitario Español. En Aula 2030 sintonizamos aquellas voces que están marcando el rumbo hacia un futuro más sostenible. Soy Karina Ceballos y esto es Aula 2030. Que muchas ciudades, sus centros, pues han caído en ser centros más temáticos, ¿no? del turismo. Entonces, cómo revitalizar el espacio de nuestro centro de las ciudades a través de la cultura nos lleva a aproximarnos de nuevo a lo que es nuestra identidad local, ¿no? A lograr o buscar que se revitalice, no nada más para quien nos visita, quien comparte con nosotros, sino el día a día y se comprometa con lo que es las personas que se encuentran dentro de esa ciudad, ¿no? Cómo entendemos ese ecosistema que hay interno de la universidad, con las casuísticas de cada universidad y campus donde se encuentra, y cómo podemos desarrollar pues, los cambios necesarios que vemos y los retos que se identifican día a día dentro de esta universidad, y a su vez cómo conectarla con ese sistema de ciudades que tenemos alrededor. Hoy me acompaña Isaac Martín, manager de soluciones urbanas en TechFriendly. TechFriendly es una empresa especializada en urbanismo sostenible y el desarrollo de ciudades inteligentes, con un enfoque multifacético que combina ingeniería, arquitectura, sociología y también tecnología, con el objetivo de diseñar planes estratégicos, innovadores y sostenibles. Además, su trabajo se extiende por distintos ámbitos de la sostenibilidad, teniendo también iniciativas vinculadas a divulgación, a comunidades o el deporte. Hola, gracias por acompañarme. ¿Podrías contarnos un poco sobre cómo trabaja TechFriendly? Sí, bueno, creo que lo has descrito muy bien. Ahí lo que te puedo contar además es que la empresa se organiza en diferentes áreas que son complementarias entre sí. Y por dar algunas pinceladas de esta complementariedad que tenemos, pues hay áreas que se dedican directamente a estrategia y desarrollo urbano sostenible. Esta área sobre todo se vincula a todo lo que es territorios para definir planes estratégicos del desarrollo urbano, centrados en la sostenibilidad, alineados con la agenda urbana. Después hay áreas como redes, que en sí es de financiación y redes, porque no es nada más redes, y esta área viene directamente para impulsar un poco lo que es la ayuda de los territorios, aprovechar esos fondos europeos, nacionales o regionales para los proyectos sostenibles. Tenemos un área de innovación, que esta área de innovación sobre todo se encuentra para asesorar a entes públicos y las colaboraciones públicos-privadas para generar un marco en torno de pruebas controladas sobre proyectos innovadores e inteligentes. Está, por no dejarla de último y seguir un poco esas áreas más hermanadas, está el área de soluciones urbanas, a la cual estoy acá representando, si se quiere, y entraría sobre todo iniciativas más transversales, con una visión más integrada en lo que es la ciudad, desde la perspectiva de la persona, ¿sabes? Centrada en las personas, en lo que podemos desarrollar para esas personas. Entonces ahí englobamos lo que es movilidad sostenible o movilidad activa también, la regeneración de barrios, la renaturalización de espacios, el urbanismo táctico, proyectos de acupuntura urbana, si se quiere, dentro de lo que es la ciudad para mejorar lo que es nuestro día a día, ¿no? La movilidad, que es algo habitual que hacemos todos los días, como es también el poder vivir la ciudad, ¿no? La calidad de vida que nos da esa ciudad. Nos enfocamos en esas áreas. Y después tenemos áreas como has mencionado justamente sociedad activa y deporte, que se encarga sobre todo de esta parte de impulsar lo que es toda la parte de movilidad y, si se quiere, más salud, entender lo que es la salud y vincularla con lo que es el territorio, por qué debemos trabajar en el territorio en función de la salud pública, desde la actividad en sí del deporte, de todo lo que es el desarrollo y la dinámica activa de las personas dentro de nuestras ciudades, y otra área de marketing territorial, que es un área específica que ayuda a las ciudades y al resto de territorios pues, a generar planes de comunicación, de comunicar, divulgar en las ciudades, ayuda también en lo que es divulgar y gestar todo lo que es esa parte de comunicación, divulgación de proyectos asociados a sus territorios.
Y eso es un poco de complementariedad. Y ese es como un área, si se quiere, es toda una vertical completa que abarcamos, que ahí viene, o la otra parte donde viene lo que es tech en sí, que tenemos un área de tecnología directamente, ¿vale? Y esa área de tecnología pues trabaja en generar herramientas asociadas a proyectos muy diversos que tienen que ver más con generar herramientas que nos ayuden a generar ciudades inteligentes, ¿no? Cómo a partir del dato para poder razonar y seguir adelante. Entonces, en un breve resumen, si se quiere, esto es lo que es Tech Friendly, ¿no? Ayudamos a los territorios, prestamos esa asistencia técnica a territorios. Qué interesante. Has mencionado el término de ciudad inteligente, que además ahora se habla mucho, ¿no?, de cómo están cambiando los espacios o cómo se adaptan, pero ¿qué es lo que implica una ciudad inteligente o una ciudad amable? Yo creo que son dos conceptos diferentes, ¿no? Lo que es ciudad inteligente y amable. Son conceptos que si bien son términos que a veces se contraponen un poco, pero en realidad deberían ser bastante complementarios. Entonces voy a partir por la ciudad amable, que me parece que es donde debemos enfocarnos sobre todo. Esa ciudad amable lo que busca, o ese territorio amable, es poner el acento en la calidad de vida de las personas. Entonces es centrar todos los esfuerzos en las personas, en las necesidades y el potencial que tiene ese territorio para desarrollarse. Entonces ahí estamos hablando de cómo responder a esas necesidades que tienen las personas de manera flexible y sencilla, ¿no? Cómo facilitar lo que es el día a día de las personas dentro de la ciudad. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, voy a ceñirme un poco más hacia lo que es soluciones urbanas, cómo el peatón, la bicicleta y la vida en las calles deben tener ese protagonismo, ¿no? Cómo equilibramos lo que es la vida en la calle para que sea accesible, inclusiva y de proximidad para todo tipo de personas. Entonces por ahí parte un poco lo que es el concepto de ciudad amable. Y la ciudad inteligente lo que busca es asociar o asocias la integración de la tecnología y los datos para gestionar esa ciudad amable. Entonces es cómo podemos desarrollar herramientas que nos permitan capturar datos y nos lleven a tomar decisiones informadas para mejorar lo que es la ciudad. Entonces, más o menos veo tu cara y se van complementando, pero una lleva a la otra. Es decir, una ciudad inteligente es una herramienta, son las herramientas que llevan a que cumplamos a una ciudad amable. Es decir, sí, exactamente. Una ciudad inteligente no tiene por qué ser el fin completo, sino que complemente y nos ayude a desarrollar todo lo que estamos hablando desde el punto de vista de sostenibilidad, inclusividad, amigabilidad de la ciudad, etc. Es decir, tomar esas decisiones en función a esas herramientas, ¿no?, que nos ayuden a tener esos datos. Sí, el objetivo de la ciudad amable al final es ampliar ya el abanico y tener como más en cuenta aspectos que a lo mejor hasta ahora no se tenían tan en cuenta en el diseño de las ciudades, en el día a día, ¿no? Ampliar un poco la visión, el Sí, foco. totalmente, y es ayudarnos a tomar unas decisiones más informadas. Te pongo el ejemplo con la movilidad sostenible, el desarrollo de planes de movilidad urbana sostenible. Antes tenías que hacer, para tener información, una radiografía actual de la ciudad, pues tenías que hacer una cierta cantidad de aforos, es decir, conteo de personas, conteo de tráfico, conteo de transporte público, número de viajeros, etcétera, para generar esa radiografía actual de la demanda que había de los servicios asociados a la movilidad y el transporte de las ciudades. Ahora eso se complementa a través de una ciudad inteligente, pues tenemos datos directamente que vienen desde el móvil que estamos utilizando ahora para grabar, nos da datos de cómo nos movemos día a día, cómo nos desplazamos cotidianamente, y toda esa cantidad de información pues nos da una cantidad de datos que nosotros ya podemos generar una radiografía más eficiente y más cercana a la realidad de qué es lo que está ocurriendo en la ciudad para ir mejorando, ¿no?, para planificar sobre ello. Entonces, por un lado, siempre hemos trabajado en buscar esa ciudad amable, cómo acercar los servicios de transporte, mejores espacios públicos, mejores espacios estanciales, aceras más anchas, demás, para llegar a nuestros destinos u origen de la actividad que hacemos día a día o de las diversas actividades. Y la ciudad inteligente lo que busca es generar esas herramientas que nos ayuden a mejorar cómo hacemos esto de manera más eficiente. Sí, además teniendo en cuenta que actualmente es evidente que en las últimas décadas la importancia de la vida en la ciudad ha aumentado. No hay la misma cantidad de gente, el mismo ritmo de vida, entonces trata un poco también como de adaptarse,
adaptar a la actualidad, a la realidad, o de adaptar la realidad a lo que la gente pide de la ciudad. Totalmente, y estamos ante un proceso que puede ser bueno o malo, y creo que no vamos a abarcar tanto acá, que tiene que ver con la optimización del tiempo, ¿no? Exacto. Y la optimización de cómo la ciudad, hacemos todo en la ciudad, ¿no? Sí. Cada vez queremos concatenar más actividades dentro de un mismo día, y que sea más eficiente cómo nos movemos hacia esos sitios. Entonces se encuentra un poco ahí, ¿eh? Claro, aquí estamos hablando nada más como de una vertical, si se quiere, o una forma de entender lo que es esa ciudad de vida inteligente, pero viene de eso. Para mí, como dentro de lo que hacemos en Tech Friendly, viene gran parte de esto, de conseguir esas herramientas necesarias para tomar esa información y generar proyectos que se acerquen más a la realidad, ¿no? Que reflejen tanto lo que son los retos como las potencialidades que tienen esas ciudades y territorios para mejorar. Hablando de proyectos, hay ahora además una propuesta muy interesante que nace de la ciudad de Granada, que es esa candidatura que tiene a la Capitalidad Europea de la Cultura. Y una pregunta que a lo mejor se puede hacer en ese respecto es cómo esto puede contribuir de forma, no sé si más positiva que negativa, pero cómo puede contribuir a este objetivo de desarrollo sostenible de una ciudad y una comunidad sostenible. Yo creo que una candidatura como la de Granada, a ver, primero está estrechamente vinculada a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Estamos hablando que está vinculada sobre todo a lo que es el ODS 11, ¿no? Desde esta perspectiva en la cual estamos partiendo para el desarrollo de esta entrevista, es sobre ciudades y comunidades más sostenibles. Entonces yo creo que aquí el objetivo se plantea en utilizar esa parte de la cultura y si se quiere, tanto la cultura como la parte turística, ya, ¿no? Lo que es la actividad turística, ¿no? La parte turística, la actividad turística que tiene esta ciudad asociada a su cultura, sirva de catalizador para promover esos cambios que necesita la ciudad. Creo que si lo vemos desde esa fórmula, pues puede ser significativo, y es importante que la ciudad apueste por esa capitalidad, ¿no? Porque ahí estamos hablando de, para lograr llegar a esa capitalidad, tenemos que generar una visión de ciudad. Entonces ya nos estamos planteando qué es lo que queremos a futuro. Si bien está muy asociada a la parte de cultura y vinculada a esos objetivos más culturales y sociales, no deja de estar dependiente de lo que es cómo se desarrolla la ciudad. Entonces, y empezamos por buscar una visión común a futuro, y esa visión tiene que ser más holística. Entonces, yo creo que utilizando como catalizador la cultura, podemos llegar a un desarrollo social y económico más sostenible para la ciudad. Sí. No tanto hablando, siempre decimos para la ciudad, pero en verdad para quién debe ser. Yo creo que es para las personas residentes, ¿no? Claro. Para quien viven, para quien están todo el día a día, ¿no? En esta ciudad. Es decir, cómo mejorar esa calidad de vida de las personas que están acá, sin comprometer, el resto de cuestiones económicas, culturales, sociales, y de desarrollo que se busca a través de este tipo de agenda. Pero yo creo que el punto de partida es eso, que tiene que tener una visión a futuro, una visión a común, y esa visión a común lo que ayuda es empezar a construir esos espacios de cambio. Sí, que a lo mejor esa capitalidad es como el principio de unas mejoras también. O sea, la presentas de una manera bienvenida, de una manera que funcione, pero también puede ser lo que traiga más mejoras a la propia ciudad y a la vida de la gente de la ciudad. Sí, yo creo que la idea siempre tiene que pasar por la revitalización de los espacios, ¿no? Vemos que muchas ciudades, sus centros, pues han caído en ser centros más temáticos, ¿no? Del turismo. Entonces, cómo revitalizar el espacio de nuestro centro de las ciudades a través de la cultura nos lleva a aproximarnos de nuevo a lo que es nuestra identidad local, ¿no? A lograr o buscar que se revitalice, no nada más para quien nos visita, quien comparte con nosotros, sino el día a día, y se comprometa con lo que es las personas que se encuentran dentro de esa ciudad, ¿no? Cómo desarrollar que sea un territorio más sostenible, que sea de calidad, que tengamos los servicios más cercanos, que por el hecho de mejorar la infraestructura del transporte asociada a todo lo que es esta parte de turismo, por dar un ejemplo, nos lleva a que también mejore la infraestructura de servicios de proximidad y transporte, y cómo nos podemos desplazar del día a día las personas que trabajamos, estudiamos y hacemos vida en ese tipo de ciudades. Creo que parte de ahí, que siempre se busque a partir de esa visión en común que tiene que tener una capitalidad como esta con lo que es el desarrollo de ciudad en sí. Sí, la verdad que es muy interesante, ¿no? Cómo se puede plantear para la mejora estructural de la ciudad y no solo como un punto
como decir, algo puntual. Sí. En Tech Friendly también hemos hablado de que hacéis ejercicio, mucho trabajo de divulgación. ¿Cómo enfocáis o cómo explicarías esa divulgación en temas de vida saludable y de vida activa? A ver, primero, de Tech Friendly, como asesoramos técnicamente, ¿no? Sobre todo a los territorios, también integramos esa parte de reconocer, animar y concienciar a los territorios hacia dónde se debe ir, ¿no? Sí. Ya que trabajamos en todos nuestros proyectos, suelen ser más bottom-up, es decir, trabajamos con la ciudadanía, con las personas para entender esa radiografía que antes hablaba de la ciudad. Esa radiografía lo que nos lleva a entender es qué necesidades, retos tienen las personas y a partir de ahí, de lo que es nuestro asesoramiento técnico, pues trabajarlos para traducirlos en soluciones. Y eso también nos lleva un proceso de concienciación, si se quiere, y de divulgación, porque también en muchas facetas conlleva una transformación de hábitos, de cuáles son nuestros hábitos del día a día. He hablado de movilidad hasta decir basta, pero también de nuestros hábitos de salud como tal. El hecho de aprovechar entornos más próximos, el hecho de generar redes que habiliten que yo pueda llegar a otros espacios que estén cercanos a mi casa o a mi hogar, a mi centro de estudios, sin necesidad de utilizar el coche, ya supone cambiar hábitos hacia una movilidad más activa, hacia el deporte, hacia la salud. Entonces ahí hemos trabajado en diferentes, si se quiere, en diferentes divulgaciones o promociones de esos hábitos, de forma directa o indirecta. Por ejemplo, dentro del área de sociedad activa y deporte, hemos trabajado en el programa Acting Running Cities, que esto lo hemos trabajado directamente con la Real Federación Española de Atletismo, y es una iniciativa que lo que busca es reconocer y potenciar a las ciudades que se comprometen con el correr, el running, lo que conocemos ahora como running, ¿no? Que como está de moda, que está muy de moda. Y que, bueno, si lo ves también puede ser una forma de volver a apropiarse del espacio, ¿no? De utilizar el espacio de otra fórmula que no sea con el coche, el correr, un hábito saludable o el caminar, porque no tiene que ser más el correr, obviamente, pero el caminar y volvemos a reconectarnos con la ciudad. Y entonces ayudar a las ciudades para que las personas tengan esos espacios, ¿no? Para hacer deporte, para practicar actividades del día a día, cotidianas de ocio, que nos lleve eso a reconectar con las ciudades. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los programas que hemos estado trabajando. También hemos hecho varias divulgaciones de ciudades activas e inclusivas, ciudades más saludables. Hemos generado una guía de urbanismo táctico que te comentaba antes con lo que es el Ministerio de Sanidad, en el cual establecemos pues unos pasos, una metodología y una hoja de ruta que pueden seguir los territorios para generar cambios potenciales en diferentes espacios de las ciudades, que en esos mínimos cambios, en esa prueba y ensayo de error, que es lo que lleva el urbanismo táctico, detectemos cómo podemos volver a reequilibrar lo que es el espacio público y retomarlo, ¿no? para toda esta vida saludable. Entonces, pues va un poco por este ámbito. Y también hemos empezado, bueno, llevamos muchísimos años, yo creo, aquí trabajando y asesorando a ciudades a través de diferentes redes de ciudades. Asesoramos técnicamente a la red de Impulso, que es una red de ciudades también para que entre ellas se conozcan, generen inteligencia colectiva y puedan desarrollar o ver buenas prácticas de otros territorios que puedan ser replicables en los suyos, ¿no? Y que es importante que se conozca qué le funciona a unas para que pueda beneficiar también a las otras, esto de compartir mucho la información. Sí, es reconocer y animar a que sí se puede llegar a esos cambios necesarios que vemos en el día a día en nuestras ciudades. Ahí están. Como te he comentado, este podcast, Aula 2030, forma parte de un observatorio que lo que hace es analizar la sostenibilidad en el sistema universitario español. Nosotros estamos enfocados en conocer cómo es este tema en el ámbito de las universidades. Entonces, estos temas en los que trabaja Tech Friendly, los principios de sostenibilidad que tenéis, ¿cómo podrían aplicarse a un entorno universitario o de qué manera puede estar vinculado a las universidades Tech Friendly? A ver, todo lo que trabajamos desde Tech Friendly, esa asistencia técnica, se puede llevar directamente a las universidades porque podemos entender a las universidades, a los campus, como ecosistemas. Son ecosistemas urbanos que existen dentro de nuestras ciudades. Es un organismo, si entendemos a las ciudades o vemos las ciudades de esa forma, es un organismo vivo dentro de nuestra ciudad porque intercambia día a día
personas, conocimiento, redes, infraestructuras, etcétera, dentro de los campus. Entonces, yo creo que se puede abordar gran parte de los retos que identificamos a nivel de ciudad, también se identifican a nivel de universidad. Entonces, ahí hablamos retos como la movilidad sostenible en los campus, ¿no? Cómo conectar esas universidades o esos entornos de conocimiento con el resto de la ciudad, tanto para las personas que van día a día, para mejorar esa movilidad que tenemos, que no dependa tanto del coche o que no tengamos que hacer tantos transbordos, etcétera, etcétera, entre otros medios de transporte, pues cómo mejorarlas. Ahí doy un ejemplo que recuerdo de ese tiempo, que es el plan de movilidad que empezó a desarrollar la Universidad de Zaragoza en su momento, ¿no? Para entender el campus, esa movilidad sostenible que debería tener, el hecho de aprovechar que la tipología de personas que van por género y por edad, que van muchas veces a la universidad y a los campus, cómo no se puede utilizar o cómo no hay infraestructura necesaria para la bicicleta, o cómo no incentivar la bicicleta, o cómo no incentivar el transporte público también, porque estamos en unas edades, bueno, estáis en unas edades sobre todo que todavía no tenéis carnet o no es necesario el carnet de conducir, claro. no estáis tanto en ello. Entonces, ¿cómo mejorar el transporte público? Toda esa radiografía que hablaba antes que generamos en los territorios también es importante generarla a ese nivel, porque el trabajo no es nada más el territorio, es un trabajo multiescalar, ¿no? El que siempre tenemos que hacer, tanto como te comentaba antes del bottom-up, que viene de trabajar con la ciudadanía e ir subiendo dentro del nivel de gobernanza que tienen los territorios. Aquí también tenemos que hacer un trabajo y un análisis a multiescalar y multimodal, en el caso por modos de transporte. Entonces, ¿cómo entendemos ese ecosistema que hay interno de la universidad, con las casuísticas de cada universidad y campus donde se encuentra, y cómo podemos desarrollar pues, los cambios necesarios que vemos y los retos que se identifican día a día dentro de esta universidad, y a su vez cómo conectarla con el sistema de ciudades que tenemos alrededor? Sí, o sea, por ejemplo, se habla de que esto se puede retroalimentar de un lado y de otro, ¿no? Cuando se dice que lo que se aprende o lo que rediseña una universidad se puede aplicar a la ciudad de fuera, también puede ser al revés. Todo lo que se está estudiando y lo que se puede estar asesorando en las ciudades pequeñas o grandes también puede hacer que se ayude a las universidades, que las universidades no se queden atrás en estos temas. Sí, yo creo que es necesario, sobre todo cuando hablamos de ciudades inteligentes, pues bueno, campus inteligentes, cómo ayudar a mejorar lo que es esa gestión de los residuos, la gestión del aparcamiento, la gestión del transporte público, la gestión de modalidades de desplazamiento compartidas, entiéndase bicicleta, el carpooling, car sharing, etcétera. Cómo tenemos que trabajar esto dentro de las universidades. También son espacios, bueno, que son el mayor espacio de co-creación que tenemos dentro de nuestras ciudades. Entonces, cómo desde las universidades generar esos espacios de experimentación necesarios, ¿no? para hacer pruebas de nuevas soluciones innovadoras y tecnológicas que nosotros ya desarrollamos, como te comentaba antes, en el área de innovación, por ejemplo, con los sandbox a nivel territorial, pues también esos espacios de experimentación pueden llevarse a la universidad, porque ahí es donde se encuentra esa inteligencia colectiva que puede ayudar a mejorar o solucionar aquellos retos que planteamos. Y cosas como el urbanismo táctico que te comentaba, el integrar la ciudad y los campus, porque a veces también ocurre que existe un efecto barrera, ¿no? Se genera que está separado, que está separado. Y creo que lo más importante es que ese intercambio y flujo que tenemos en movilidad también ocurra de otras formas y desplazamientos, por ejemplo, corredores verdes, ¿sabes? Que se integren a la ciudad, que nos ayuden a integrar a la ciudad, al ecosistema como tal que nos rodea. Entonces, va un poco, creo que en esa fórmula. Claro, yo te estoy hablando todo esto desde mi perspectiva de más asociado a objetivos de desarrollo sostenible y soluciones urbanas, pero después hay una integración más allá del entorno que viene con retos específicos de cómo mejorar, y no voy a entrar tanto ahí, o puedo entrar un poco, es cómo mejorar, pues bueno, justamente lo que te comentaba, de una parte más de la inteligencia colaborativa, que nos ayude a generar a través de la parte de tecnología, ¿sabes? Cómo agregar nuevas herramientas tecnológicas que nos ayuden pues, a mejorar lo que es el aprendizaje, lo que es la convivencia dentro del aula, lo que es la gestión en sí del campus. Pero si me acoto a lo que es mi área de expertise, que es más ese desarrollo de planificación urbana, creo que es ir hacia allá, ¿no? Que
que logremos, por ejemplo, algo que es nuestro objetivo, nuestro pilar, es lograr esos territorios y esas ciudades climáticamente neutras. ¿Por qué no empezar desde la universidad también, no? Claro, que sea el punto de partida. También tiene que haber como una mentalidad de ello, ¿no? Que las universidades están dispuestas, que haya una concienciación de los distintos espacios, tanto de estudiantes como la parte de gobernanza, es como un conjunto, pero sí, que lo importante es que puede ser un punto de partida y como... Esto a lo mejor es como muy general, ¿no? Pero ¿cómo de difícil puede ser para una universidad pedir asesoramiento a una empresa como Tech Friendly? No, no creo que sea difícil. El problema yo creo que lo más importante es, bueno, cuestiones de financiación, obviamente, para poder desarrollar este tipo de proyectos que va más allá de la parte educativa, sino es la calidad de vida y está más asociada a la calidad de vida del personal, de las personas que día a día están en la universidad. Entonces ahí es donde entra. Que es un volumen muy grande además. Sí, el equilibrio de esa financiación, pues bueno, muchísimo más obviamente está otorgado y debe estar otorgado a todo lo que es el desarrollo de esa inteligencia, de esa comprensión, de esa educación y también de generar esa calidad de espacio, pero creo que va un poco más por ahí porque las universidades, su respuesta es más que positiva a hacer esos cambios necesarios, ¿no? Y creo que hay una respuesta positiva y desde la universidad empieza en todo ámbito de concienciación y de cambios de modelos y de hábitos, ¿no? Que comentaba antes, que es algo que tenemos que ir buscando, ¿no? Cómo adaptarnos a estos cambios climáticos, cómo adaptarnos a mejorar nuestra movilidad y que sea sostenible, cómo adaptarnos a integrar las tecnologías que existen ahora para nuestro día a día. Entonces, esos cambios también pueden venir directamente desde la universidad, ¿no? Y para ello, vuelvo y creo que, no sé, que puede ayudar con un poquillo de cierre, es generar esa visión, ¿no? Esa visión a corto, mediano y largo plazo. Como debemos trabajar en las ciudades con una visión de ciudad o en un territorio de visión de territorio que sea acompañada por todos los actores que están en él y que se desenvuelven en él. Lo mismo debe pasar con las universidades, esa visión de qué universidad, qué espacio, qué infraestructura y espacio físico queremos tener. Sí, que por algo se ponen, ¿no?, estos objetivos que tenemos que cumplir, que es tan transversal, porque al final, como tú has dicho, influyen no solo quien quiera una ciudad, sino la inclusión, tener en cuenta cuánta gente, cómo se quiere hacer, la mentalidad. Pero sí, lo importante es que las universidades se planteen qué universidad vamos a querer ya a medio o largo plazo, no lo que funciona solo ahora, sino que puede ampliarse. Además que la educación superior en España hay una gran variedad y hay muchas universidades y sí que se nota un avance y un interés por formar parte de ese cambio. Sí, totalmente. Y si lo llevo a la planificación urbana, yo creo que lo que hay que perfilar es que sea un ecosistema sostenible en sí mismo y que pueda compartir ese ecosistema con las ciudades, con los territorios que habita. Entonces, pues estaría por ahí un poco la conclusión. Pues sí, muchas gracias, la verdad. Muchas gracias por acompañarnos, por darnos este ratito que además, bueno, entiendo que no es fácil buscar muchos huecos, pero es un tema importante y agradecemos mucho que nos hayáis acompañado, nos hayáis dado este ratito. Encantadísimo. Pues sería hasta aquí este episodio de Aula 2030. Gracias por acompañarnos y por compartir el trabajo, la visión de Tech Friendly. Y respecto a quien nos oiga, pues podéis seguir el trabajo del observatorio en nuestras redes sociales, que es @observa2030. Y bueno, nos reencontraremos pronto con nuevos temas, nuevas ideas y nuevas voces que nos están ayudando a marcar el rumbo hacia un futuro más sostenible. Muchas gracias y hasta la próxima. Aula 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible en clave de universidad. Un podcast del Observatorio de Implementación de la Agenda 2030 en el Sistema Universitario Español. Dirección: Magdalena Trillo y Montserrat Zamorano, investigadoras de la Universidad de Granada, integrantes del Observatorio y responsables del equipo de comunicación. Edición y voz de Karina Ceballos. El proyecto Observatorio de Implementación de la Agenda 2030 en el Sistema Universitario Español Observa 2030 ha sido financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en la convocatoria para la realización de actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España por entidades sociales del año 2024.
El contenido de dicha publicación o actividad es responsabilidad exclusiva de la entidad subvencionada y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.